Bueno, ¿qué tal? Eh, Buenos días. Vamos a continuar con la unidad 4. La unidad 4 consiste pues en ver lo que es tratamientos térmicos. En clases anteriores ya se vio lo que era un tratamiento térmico. En esta ocasión pues, les mandé también una liga para ver un video sobre tratamientos termoquímicos. Recuerden que en un tratamiento termoquímico nos sirve para cambiar la composición química de la superficie de los materiales y de esta manera pues aumentar su resistencia mecánica. Se lleva en un horno de inducción en el cual se puede controlar la presión y la temperatura. Si vieron la liga que les envié de esta parte, pues se dieron cuenta que todo el material se baña en carbono para que ésta absorba ese carbono por un principio llamado difusión. En esta imagen se muestra un semiconductor en el cual se le agregan capas de diferentes compuestos a través de esta misma técnica. ¿Qué pasa cuando realizamos un tratamiento termoquímico? Lo que realizamos es aumentar la energía de activación de las moléculas, en este caso de los átomos, los cuales esta energía genera que el material brinque de un lugar a otro, en este caso el átomo, y a esto lo vamos a llamar aleación sustitucional, como lo vimos en clases anteriores. También le podemos agregar en los huecos otro átomo, en el cual pues, le vamos a llamar aleación intersticial. Aquí les muestro una imagen de cómo la energía que está sosteniendo los átomos que están unidos, cuando sobrepasamos esa energía va a excitar el átomo y el átomo va a tender a moverse. De aquí surgen también los defectos puntuales, los defectos lineales y los defectos en 3D. Me voy a brincar esta parte, que eso ya lo vimos en clases anteriores. Y vamos a ver que todo lo que es la energía de activación pues va a depender del material, y esta energía de activación es la energía que nos sirve para que nosotros logremos que un átomo se excite o que podamos colocar un átomo dentro de la estructura cristalina. Cada material tiene un punto de fusión, como lo muestro en la imagen, tiene una estructura cristalina. Recordando que las estructuras cristalinas más usadas en materiales, o las que más contienen los materiales, es la hexagonal compacta, como es en el zinc, la FCC, que es la estructura centrada en las caras, y la BCC centrada en el cuerpo. Cada uno de ellos, dependiendo de la estructura, dependiendo del punto de fusión, va a tener una energía de activación. Estos son unos elementos representativos, como se ven aquí en la imagen, esta tabla, pero en realidad cada material tiene su estructura y su energía de activación. Recuerden que ya vimos la clasificación. Se clasifican en aceros, en materiales ferrosos y materiales no ferrosos. Los ferrosos pues son todas aquellas las aleaciones, como los aceros al carbono, los inoxidables y los para herramienta y los de baja aleación. Para poder llevar a cabo un tratamiento térmico pues se lleva un mecanismo o un principio básico que se le llama difusión en estado estacionario. Y esta difusión consiste en que el átomo se mueva dentro del otro material. Todos los materiales para poder llevar la difusión pues tiene que ser calentado, en este caso poder generar esa energía de activación, y se puede llevar en dos maneras, como lo muestro en esta diapositiva. Se puede llevar en estado estacionario o en estado transitorio. Cuando es en estado estacionario pues no va a depender del tiempo, y cuando es en estado transitorio sí depende del tiempo. Si ustedes ven la gráfica, cuando nosotros aumentamos el flujo de átomos que van a estar incrustados dentro de la superficie del material, se encuentra una concentración. Cuando pasa cierto espesor, esa concentración surge una concentración 2. De esa manera lo estamos llevando en estado estacionario sin
tener en cuenta lo que es el tiempo. La mayoría de los problemas en ingeniería no se llevan a cabo en estado estacionario, todo se lleva en estado transitorio. La fórmula para poder calcular el flujo de átomos que van a entrar a la superficie va a ser igual a menos el coeficiente de difusión, que es D, por la diferencia de concentración con respecto a X. Significa que va a depender del cambio de la concentración y del espesor que se esté suministrando, y lo más importante, de una constante llamada capacidad de difusión o difusividad, que es la D. El flujo se mide en átomos o metros cuadrados por segundo, y la difusión se mide en metros cuadrados sobre segundo, y la concentración con respecto a X en átomos sobre metros cuartos. Entonces esta es una fórmula cuando se lleva a cabo en estado estacionario. Deben de tener en consideración que el coeficiente de difusión va a depender de la temperatura. Hemos hablado mucho de la temperatura de austenización cuando hacemos un tratamiento térmico, y la temperatura de austenización va a depender de la composición química del material. Entonces deben tener en consideración que si van a realizar un tratamiento termoquímico a 1000 grados o a 800 grados, el coeficiente de difusión va a cambiar porque depende de la temperatura. Conforme va aumentando la temperatura, el coeficiente de difusión va cambiando. También va a depender de la estructura del material. No es lo mismo tener una estructura BCC que una estructura FCC. Recuerden que el acero o el hierro, es alotrópico, cambia de temperatura. Puede cambiar de una estructura centrada en el cuerpo a una centrada en las caras, dependiendo de la temperatura a la cual lo van a elevar. Entonces tienen que tener cuidado en eso. El tipo de defecto cristalino, si es un defecto de vacancia o si un defecto intersticial, entonces va a depender de eso. Va a depender también de la estructura, que tan compacta está, del factor de empaquetamiento, y la otra también va a depender del exceso de vacancias en el metal o cerámico. Entonces hay que tener en consideración, si hay vacancias, es más probable que en esa parte se concentre más el material que estemos agregando, y pues tener en consideración que la concentración de la especie que se difunde va a ser del soluto, o sea, el que esté en menos cantidad. Aquí les muestro el coeficiente de difusión de diferentes materiales. Del carbono cuando se encuentra en hierro cuando tiene la estructura FCC, cuando tiene la estructura BCC, su capacidad de difusión va a ser totalmente distinta. Entonces esto va a depender de la temperatura a la cual lo están realizando, y va a depender de la estructura que tenga el material. ¿Por qué les hago mucho hincapié en que la capacidad de difusión depende de la temperatura? Porque en realidad no es lo mismo seleccionar un hierro FCC que un hierro BCC. Su coeficiente de difusión es totalmente distinto. Todos los procesos se llevan en estado estacionario. Los tratamientos termoquímicos, ¿por qué? Pues son los más usados en ingeniería, porque en este caso le van a depender del tiempo. Les mencioné que en estado estacionario, no dependía del tiempo, y en estado no estacionario o transitorio sí depende del tiempo, y que es en realidad como se llevan todos los fenómenos en ingeniería. Si nosotros observamos la siguiente imagen, el sólido pues es el material, en este caso puede ser un metal, y el gas A lleva dentro de él partículas que van a ser incrustadas dentro de esta barra. A esto le estamos llamando difusión. ¿Cómo se está introduciendo estas partículas dentro de este sólido? Va a llegar un momento en que este sólido pues va a alcanzar cierto espesor del gas que le estamos suministrando. Si ven la imagen de la parte inferior, de una concentración inicial, cuando pasa un determinado tiempo T1, ya va a haber una concentración Cx, o sea, significa que la concentración C inicial con Cx ya va a ser distinta a un determinado tiempo y a un determinado espesor. Si seguimos aumentando la concentración,
de un espesor Cx va a cambiar a una Cs. Significa que vamos a alcanzar una concentración en la superficie total a un tiempo T2 y el cual va a tener un espesor determinado. Y que esto va a depender del tiempo porque comenzamos en un tiempo 0 y terminamos en un tiempo T2. Entonces a esto se le llama que el fenómeno se está llevando a cabo en estado transitorio. Y de esta forma vamos a hacer los tratamientos termoquímicos. Esta es la ecuación diferencial que rige a un tratamiento termoquímico, donde la diferencial de concentración va a depender del tiempo o del cambio de tiempo, o diferencial de tiempo va a ser igual a la diferencial del coeficiente de difusión con respecto a la concentración con respecto a X, multiplicado por la diferencial con respecto a X, la cual es una ecuación diferencial que va a depender tanto de la concentración como del espesor, y de esta manera vamos a obtener lo que es nuestra fórmula para poder calcular lo que es un tratamiento termoquímico. Entonces, si nosotros observamos, es una ecuación diferencial de primer orden que es muy simple de resolver, pero está resolviendo para cada caso donde ustedes necesitan que el espesor sea 3 milímetros, 4 milímetros, pues va a ser muy tedioso. Por lo tanto, vamos a utilizar una tabla llamada función error, en el cual a través de la fórmula función error queda resuelto nuestra ecuación diferencial, y que es de la siguiente manera: la concentración en la superficie menos la concentración a cierto espesor entre la concentración de la superficie menos la concentración inicial va a ser igual a la función error, que va a depender, va a estar en función del espesor entre 2 por la raíz del coeficiente de difusión por el tiempo. Esta es la solución para la ecuación diferencial que rige los tratamientos termoquímicos. Por lo tanto, es necesario poderla resolver a través de una tabla de función error. La tabla de función error pues es la siguiente. Si ustedes observan, z corresponde a la función que depende de la función error, y r pues es ya la solución de esta función. ¿En qué consiste? Voy a tratar de explicarlo aquí nada más en un Paint muy sencillo, para que ustedes entiendan cómo se lleva a cabo este tratamiento termoquímico. Si ustedes observan la fórmula que vemos aquí en la literatura, que se encuentra en cualquier libro de propiedad de los materiales, ciencia de materiales o de selección de materiales, pues es necesario poderla resolver. Voy a cortar esta parte de esta imagen y voy a abrir un nuevo Paint para que lo cheque. Si yo quiero resolver esta función error y tengo mi tabla, la tablita que les estaba mostrando, esta tablita que es la solución de esa ecuación diferencial, a lo que quiero llegar y que quede claro que nosotros, si por ejemplo yo conozco z me refiero a todo lo que está dentro de la función error, z va a ser todo esto que se encuentra aquí, todo esto es z. Si yo sé que eso es z, imaginemos que a la hora de resolverlo, todo lo que está dentro de la función error me da un resultado de 0.025. Significa que z vale todo lo que está aquí adentro. Entonces, cuando z vale 0.25, ¿cuánto vale todo lo que está aquí adentro? Me voy a la tablita. Si yo conozco z y lo busco aquí en la tablita, z vale 0.025. Todo esto que está aquí de la función error va a ser un valor igual a 0.0282, que es esto que marco aquí, que es esto que está de este lado. Entonces, de esa manera vamos a jugar con esta tabla.
Si ustedes hay un valor que no es 0.025 y que no cae dentro de lo que está en la tabla, hay que interpolar. Y la interpolación pues es muy simple, es encontrar un valor donde el sistema no es lineal y pues hay que tener el resultado de esa forma para poder ser una ecuación, una solución exacta. Se le llama interpolación. O sea, por ejemplo, si entre punto 15, z cuando vale punto 15 y punto 20 me da un resultado de punto 17, yo puedo encontrar el valor de punto 17 interpolando del valor de z. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entendiendo esto, nosotros podemos resolver ya un problema. Vamos a hacer un problema muy simple, el cual, pues la verdad, son muy sencillos los problemas, no son complicados. Ustedes pueden determinar cuál va a ser la concentración a cierto tiempo, en cierto tiempo cuántos pesos van a obtener y de esa manera poder obtener lo que es la solución a partir de este método y que es un tratamiento térmico. Esos tratamientos termoquímicos, hay que tener cuidado en la parte de la solución, porque en realidad tiene mucho que ver la parte de la solución a la hora de tener un resultado correcto. La mayoría del tiempo para llevar a cabo un tratamiento termoquímico aproximadamente va de 1 a 4 horas. Hay tratamientos térmicos que duran muchísimo, pero recuerden que si el material está expuesto a calor en un periodo muy largo, tal vez el material original tienda a ablandarse. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, saber hasta dónde la concentración de la superficie va a cambiar y de esa forma pues lograr el tratamiento térmico adecuado sin perjudicar lo que es el material base. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto para que lo tomen en consideración y no vayan a provocar que la base se vaya a ablandar. Entonces hay que tener cuidado en eso. Vamos a resolver este problema. Este problema es muy simple. Si ustedes checan, en realidad vamos a tomar en consideración que nuestro material, si ustedes ven, dice considere el gas de carburizante de un engranaje, es un engrane de acero, es un acero 1020, un acero al carbón de bajo carbono, que se va a llevar a cabo un tratamiento térmico a 927 grados. Vamos a calcular el tiempo en minutos necesarios para incrementar el contenido en carbono a 0.40% a un espesor de 0.50 milímetros debajo de la superficie. Suponga que el contenido de carbono en la superficie es de 0.90 y que el acero tiene un contenido nominal en carbono de 0.20%. Si no nos dieran el dato de que tiene un contenido nominal en carbono de 0.20%, nosotros sabemos de antemano que de acuerdo a la Sociedad Americana del Hierro y el Acero y la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, que es la AISI y la SAE, nosotros sabemos que el contenido de carbono nominal del acero 1020 pues es 0.20 de acuerdo a la designación y clasificación de los materiales. Otra cosa muy importante dentro de lo que es tratamientos termoquímicos, el porcentaje de carbono ya en la superficie se mide al final ya del proceso, cuando ya se hizo el tratamiento térmico y se le hace un análisis de composición química. Y el coeficiente de difusión se buscó en tablas para el acero 1020, cuando el coeficiente de difusión, ¿cuál es el valor cuando está a 927 grados? Como lo muestro aquí en este problema, pues ya lo tenemos como dato. Entonces, regresando un poquitito a la diapositiva, vamos a regresar a la fórmula, a esta fórmula pequeña, y esta fórmula la voy a pegar acá en Paint para que ustedes sepan cómo se realiza. Si ustedes ven, voy a cortar esta parte de aquí, esta fórmula es la que me interesa. Es la que quiero que ustedes se graben o lo tengan en su formulario. Si ustedes ven, voy a pegar la fórmula.
A ver si puedo pegar también el problema de una vez para poder explicar esta parte. Si ustedes checan, voy a pegar ese problema para irlo resolviendo y si tienen dudas, pues pueden repetir el video a veces que ustedes quieran. Si tengo este tratamiento, voy a pegar esto aquí también en Paint, voy a copiar esto, copiar esta imagen. Voy a pegar esto, más para que lo tengan aquí, lo tengamos a la mano y podamos resolverlo. Está muy grande, permítanme, todavía se puede hacer más pequeño. Bueno, aquí está. Si ustedes observan este problema, lo vamos a resolver. Como incógnita nos está pidiendo el tiempo necesario para que el espesor, para que cambie la concentración a un 0.4% a un espesor de 0.50 milímetros debajo de la superficie. Le estamos agregando carbono a la superficie. A este tratamiento térmico, como se vio en la clase que les envié y en lo que hemos visto en el curso, se le llama carbonización o cementación. Es uno de los tratamientos térmicos más usados, de los tratamientos termoquímicos, perdón, más usados en la industria, y es uno de los más básicos. Va a cambiar el nombre dependiendo del gas que se le esté inyectando. Entonces, en realidad es el mismo proceso, nada más lo que cambia es el gas de inyección. Eso lo vieron en la liga que les envié la vez pasada. Pues espero que esta parte sea el complemento de esa plática. En primer lugar, CS, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el tiempo. El tiempo, vamos a ponerlo como T. No conocemos el tiempo, vamos a poner una incógnita, esta no la conocemos, y vamos a poner un signo de interrogación, es lo que nos está pidiendo. Los datos, la concentración dice que es un engranaje de acero 10-20, de antemano sabemos que un acero 10-20 tiene 0.20% de carbono, entonces C0 o C inicial va a ser 0.20%. Esto pues es el carbono nominal del acero 10-20. Y dice que queremos incrementar el contenido en carbono del 0.4%. Significa que cuando ya pasó un tiempo, nuestra concentración va a cambiar, inicial va a cambiar a una concentración CX. Y esta concentración CX va a ser 0.40%. Y en este momento el espesor X ya va a ser o ya va a estar dentro de la superficie, esa concentración va a estar 0.50 milímetros. Es lo que dice el problema. Entonces, si lo esquematizamos aquí en una imagen muy simple, tenemos nuestra probeta y nuestra probeta de una concentración inicial en la superficie, concentración inicial, va a cambiar a una concentración CX a un cierto espesor. En este espesor ya va a cambiar a CX. Y en ese momento, en nuestro espesor que está de aquí a aquí, este espesor va a ser, este espesor X va a ser igual a 0.50 milímetros. Es lo que dice el problema. Entonces, ahora dice, cuando acaba todo el proceso, el tiempo ya transcurrió, va a llegar un momento en que la superficie va a alcanzar el máximo de concentración y que esa va a ser la concentración ya en la superficie. Cuando todo el proceso ya cambió, va a ser del 0.90% de carbono. Entonces, el coeficiente de difusión buscado en tablas o en internet, donde a ustedes se les facilite más, el coeficiente de difusión de, en este caso de, a 927 grados es de 1.28 por 10
por 10 por 10 a la menos 11 metros sobre segundo. Eso nos lo da pues el problema. Segundo, metros cuadrados sobre segundo. Está así. Aquí hay que tener cuidado, y es la parte donde a veces ya en los cálculos básicos uno comete el error. Si ustedes observan, el coeficiente de difusión está dado en metros cuadrados sobre segundo y el espesor que penetró dentro de la superficie está dado en milímetros. Todo se debe de trabajar en unidades consistentes o unidades en las mismas unidades. Si voy a manejar metros, van a ser metros. Si voy a manejar milímetros, van a ser milímetros. Entonces, en este caso vamos a convertir el espesor que está en milímetros lo vamos a convertir a metros. Y vale 0.50 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 metros. Eso ya es convirtiendo 0.50 milímetros a metros. Ya tengo así unidades consistentes. Ahora lo siguiente es resolver el ejercicio. Si ustedes observan, voy a sustituir los valores dentro de lo que es la fórmula. Y la fórmula dice que la concentración de la superficie vale 0.90. Lo voy a colocar 0.90. Y la concentración a una distancia Cx, una distancia X, vale 0.40. Todo esto lo voy a dividir entre la concentración de la superficie menos la concentración inicial. Y lo voy a hacer aquí. Entonces la concentración de la superficie vale 0.90. Y la concentración inicial vale 0.20. Que va a ser igual a la función error. Si ustedes observan, lo voy a colocar todo tal como está. La función error está en función del espesor y que el espesor vale 0.50 por 10 a la menos 3. Ahora lo voy a copiar nada más y lo voy a pegar. Si usted vale 0.50 por 10 a la menos 3 entre 2 por el coeficiente de difusión, que vale, aquí vale 2 raíz del coeficiente de difusión por el tiempo. Y pues el coeficiente de difusión lo conozco, lo que no conozco es el tiempo. Y el coeficiente de difusión lo voy a volver a pegar, que vale 0.50 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 por el tiempo. Entonces, para que tengan eso en cuenta, por el tiempo. Esto va a ser por el tiempo. Esta es una parte importante, es el tiempo, que es lo que andamos buscando. Todo en función de la función error. Creo que ahí esta parte pues no está complicada. Ya nada más hay que despejar el tiempo. Y el tiempo es algo muy importante, que nos va a dar a entender cuánto vamos a tardar en incrementar el espesor a 0.50 metros por 10 a la menos 3 metros y una concentración al 0.40%, pero que al finalizar todo el procedimiento nuestra concentración de la superficie va a ser 0.90 y nuestro núcleo del engrane va a ser 0.20. Y aquí pues de antemano recuerden que entre más carbono, pues entre más carbono el material se hace un poquito más duro, y entre menos carbono pues el material es más blando. Significa que nuestro engranaje va a ser, el núcleo va a ser tenaz, resistente, va a soportar el impacto, y nuestra superficie va a tener mayor dureza, que cuando haya contacto entre los engranes, entre los dientes, pues van a tener menos desgaste por la dureza que tiene, que es el 0.90% de carbono. Estamos hablando aproximadamente que va a alcanzar unos 32 a 42 Roswell C.
va a ser un material demasiado duro en la superficie, pero blando en el núcleo. Si despejamos todo esto, si despejamos el tiempo, pues ya va a ser, nos va a dar el resultado. Por ejemplo, para poderlo despejar, para que quede claro, si yo resto .90 menos .40 entre .90 menos .20, me va a dar lo siguiente. En la parte superior me da 0.50 y en la parte inferior, ustedes lo pueden rectificar ya en su casa con calma. Ya si tienen alguna duda, pues pueden buscarme. Va a ser, y abajo da .70. Después de esto va a ser igual. Voy a tratar de anotar el igual. Igual a la función error, que es igual, si yo divido .50 por 10 a la menos 3 metros entre 2 por raíz de .50 por 10 a la menos 3 metros. Si yo saco la raíz, le saco la t, el tiempo, pues puedo hacer toda la operación de .50 entre 2 sobre raíz de .50 por 10 a la menos 3. Según la ley de los exponentes, podemos realizar eso y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 50.0 por 10 a la menos 4 metros. Y en la parte de abajo pues me va a quedar lo que es la raíz de t, porque todavía la raíz está afectando al tiempo. Va a quedar raíz de t. Raíz de t. Y esta raíz de t es como resulta, esta forma. Ahora voy a despejar. Si yo hago la operación de .50 entre .70, si hago esta operación, bueno, para que no se confundan, voy a tratar de quitar esto un ratito. Este es .50, esto se resultó de arriba, y esto va a ser igual, .50 entre .70 va a ser igual a 0.7143. Algo así, .714. Si yo quiero despejar recordando un poquitito que todo lo que está aquí adentro, todo esto es z, según la tabla de la función error. Todo esto es z, todo eso es z. Aquí lo voy a poner como z, es z, y z es igual, si ustedes observan, z es todo esto de aquí, pero toda la función error, en este caso, toda esta función error vale .714. Si yo me voy a la tabla, voy a buscar .714 y voy a buscar la tabla, se la descargué, voy a descargar esta tablita que la tengo aquí, perdón, esa no es esta, creo. Esta tablita, cuando la función error, erf, me voy a ir al Paint, cuando erf
vale .714, lo voy a buscar cuando ERF en la tabla, ERF .714, 71, está 7112, que es este de aquí. Déjala descargo para que, si yo me voy aquí, Z, la función error vale 0, 0, 0, 2, 8, 2, 0, 5, 64. Yo voy a buscar cuando vale 0.714 y el que más se acerca es 0.7112. En ese momento, cuando la función error vale 0.7112, Z vale .75. Entonces, si Z vale .75, cuando la función error vale .714, Z vale, según la tablita de la función error, vale, me voy a la tabla, me voy a la tabla, perdón, me voy a la tabla. Cuando vale .7112, la Z vale .75. Entonces voy a ponerme aquí .75. .75. Checo bien. .75. Cuando la función error, todo esto que está aquí, la función error vale .714, Z vale .075 según la tabla. .7112 es igual, cuando la función error vale 0.7112, Z vale 0.75. Pero yo sé que Z es igual a todo lo que está aquí adentro, a todo esto. Todo esto vale Z, lo voy a copiar. Perdón, todo esto vale Z, todo esto vale Z y lo voy a copiar. Voy a pegar, esto vale Z, todo lo que está adentro. Pero yo sé que Z vale 0.75 debido a que la función error vale 0.714 y Z en ese momento, cuando la función error vale 0.714, Z vale 0.75 según la tabla. De aquí voy a despejar T. Y pues eso ya es nada más álgebra básica. Está dividiendo la T, para acá pasa multiplicando. Y esta está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces T, raíz de T, raíz de T va a ser igual a 5.10, 5.0, perdón, por 10 a la menos 4 metros, todo sobre 0.75. 0.75. Si ustedes observan toda esta parte de aquí abajo, cuando realizamos esta operación, voy a subir un poquitito. Si ustedes observan, aquí está dado en metros. Este es el coeficiente de difusión, este es el espesor, perdón, y arriba es 0.50 por 10 a la menos 3 y 1.28. Perdón, me equivoqué. 0.50. Creo que aquí está un error, porque no es el coeficiente de difusión vale, bueno, perdón, si es cierto. Aquí es el coeficiente de difusión. Que hubo un pequeño error. Esto que ven, esto no, este es el espesor, perdón, aquí no va el espesor. Aquí va el coeficiente de difusión. Este es el coeficiente de difusión, perdón. Aquí hubo un error. Si regresamos hasta la fórmula vamos a ver que nos equivocamos en esa parte, o me equivoqué más bien. Es el coeficiente de difusión. Así, es el coeficiente de difusión.
perdón, es el coeficiente de difusión, por eso da lo de arriba. ¿Sí? Ahí me equivoqué, ya todo el procedimiento está correcto, todo está bien. Cuando yo haga 0.50 por 10 a la menos 3 metros sobre 2 por 1.28 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo, me va a dar 5.0 por 10 a la menos 4 metros. Si me regreso a mi diapositiva, recuerden que es x sobre 2 raíz del coeficiente de difusión por el tiempo. Yo me había equivocado, en lugar de d puse el espesor, pero ya está corregido. Entonces el coeficiente de difusión, cuando ustedes realicen la operación 0.50 por 10 a la menos 3 metros sobre 2 multiplicado el 2 por la raíz de 1.8 por 10 a la menos 11, les va a dar 5.0 por 10 a la menos 4 metros, todo sobre raíz de t, porque también la raíz está afectando a la t. Hasta aquí todo está correcto. Está correcto, toda la operación está correcta y todo está correcto. Todo está correcto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes observan, si yo al dividir al hacer esta operación, si yo hago esta operación 0.50 por 10 a la menos 3 entre 2 por el coeficiente de difusión 1.28, ya va a cambiar, ya va a ser toda esta parte, voy a borrarla, que está aquí, nos hemos equivocado, todo esto voy a borrar y va a dar 69.88, va a dar 69.88, así les queda, ya corrigiendo 2 sobre raíz de 1.28 por 10 a la menos 11. Ahora sí, pues el mismo procedimiento, cuando la función error vale 0.714, z vale 0.75. Y esto va a ser igual, bueno, aquí voy a borrar el 5.0, no sé por qué puse esto, me equivoqué. ¿Qué es lo que resultó de la operación de atrás? Va a ser esto. Así. ¿Vale? Ahora sí me toca nada más ya despejar. Si ustedes ven, al despejar, o sea, esta parte de acá, esto va a cambiar. O sea, aquí voy a borrar esto. Y esto lo voy a colocar aquí. Que es el valor al corregir la operación. 69.88 sobre 0.75. La raíz, esta raíz está dividiendo, pasa multiplicando, .75 está multiplicando, pasa dividiendo, y 69.88 entre .75 pues me va a dar lo siguiente. Para poder eliminar esta raíz, pues eso ya lo sabemos, es matemáticas básica, voy a elevar ambos miembros, ambos lados a la raíz. Listo. Esto lo voy a elevar a la raíz. A este lo voy a elevar al cuadrado. Al cuadrado. A ambos lados se tiene que elevar al cuadrado para poder resolverlo. Si ustedes ven, vamos a resolverlo así. Ambos al cuadrado, ambos lados al cuadrado, ambos lados al cuadrado. No se ve muy bien aquí. Al cuadrado. Voy a poner una pestañita porque no se alcanza a notar. Es al cuadrado. Ya pues aquí nada más
esta raíz se va a ir con este 2 según la ley de los exponentes. Realizo la operación y el tiempo pues ya ustedes lo van a calcular en su aparato y les va a dar de punto de 143 minutos. ¿Sí? Bueno, les va a dar en segundos y después en minutos lo van a convertir ustedes. Toda la operación lo va a dar en segundos y al final ustedes van a calcularlo, los segundos van a convertir a minutos y ese es el valor. Entonces, lo único que fue es sustituir la concentración en la superficie menos la concentración a un cierto espesor entre la concentración inicial, perdón, de la superficie menos la concentración inicial por la función error que depende del espesor y 2 sobre raíz del cociente de difusión por el tiempo. Y de esta manera vamos a solucionar este problema. Entonces, 143 minutos aproximadamente, si lo convierto a horas, cada hora tiene 60 minutos, 6 y 6, 12, 6 y 6, casi 2 horas con 23 minutos va a tardar el proceso. 2 horas 23, si lo convierto a horas, va a tardar el proceso para que la concentración inicial penetre la superficie 0.50 milímetros y que la superficie final de nuestra pieza sea de 0.90% de carbono. Entonces esto es una gran ventaja de poder endurecer nuestras piezas de manera superficial. Ya todo lo demás pues es un procedimiento de despejes y cálculos básicos para poder solucionarlo.